Timoteo 3, versos 14 en adelante. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú, le dice. Este es el segundo pero tú en este pasaje. Timoteo debía, puede decir, nadar contra la corriente y persistir en lo que has aprendido y te persuadiste. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Estoy seguro que la mamá de Timoteo le enseñó, ¿verdad?, las escrituras cuando aún era un niño. Debido a esto, Timoteo era sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Sabio para la salvación. Uno puede ser sabio, ¿verdad?, y inteligente en diferentes cosas, en diferentes áreas. Sabio para probablemente comprar un carro, arreglarlo si se descompone. Sabio para el dinero, cómo manejarlo, cómo invertirlo. Una persona sabia para la salud, cómo cuidarse de no enfermarse de ciertas cosas, qué comer para no ponerse mal y caer en enfermedades. Sabios para la cocina, tanto hombre como mujer, unos que tienen esa capacidad de poder hacer unos ricos platos, ¿verdad? Y los que son sabios en las computadoras, los que saben cómo arreglarlas, trabajarlas. Pero también somos sabios para la salvación, ¿o no? Esta es la sabiduría más importante que uno puede tener. La sabiduría viene de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La Biblia por sí misma no nos salva, pero es solamente a través de la Biblia que podemos recibir la verdad de Dios sobre Jesús y poner nuestra fe en Él. Versos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí Pablo nos dice cuál es la fuente de la escritura, ¿verdad? Viene de Dios, literalmente es inspirada por Dios. Las falsas doctrinas no pueden prevalecer por mucho tiempo donde las sagradas escrituras han sido leídas y estudiadas. Dice inspirada por Dios. Aquí es donde dice: Pedro escribió acerca de cómo podemos saber que las escrituras vienen realmente de Dios. Y habló acerca de su propia certeza porque vio a Jesús milagrosamente transformado ante sus propios ojos. Y escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin embargo, Pedro dijo que tenemos algo incluso más certero que una voz del cielo para saber que la Biblia es de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y eso lo vemos en 2 de Pedro 1:19. Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es buena para nosotros y nos deja beneficios, nos enseña, nos dice una verdad que significa más que nuestras opiniones. La Biblia es útil para redarguir y corregir. Nos dice cuando estamos mal en nuestras opiniones, en nuestros pensamientos o nuestra conducta. La Biblia es útil para instruir en justicia. Nos dice cómo vivir correctamente ante Dios y a los hombres, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, nos cambia, nos lleva a la perfección y nos transforma. Una manera en que la Biblia nos transforma es a través de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dejamos que la Biblia, la palabra del Señor, nos guíe nuestros pensamientos, nuestras mentes son renovadas y transformadas, así que realmente empezamos a pensar de la manera en la que Dios piensa. Pero hay otro nivel en el que la Biblia nos transforma por obra espiritual, una bendición espiritual que Dios obra en nosotros cuando venimos a leer a su palabra, a la Biblia, y dejamos que nos hable. Esta es una obra espiritual que va más allá de nuestro entendimiento intelectual. Y aquí es donde vamos a ver donde la Biblia nos habla, ¿verdad? Porque si cuando leamos la palabra del Señor, aquí la Biblia nos da vida eterna. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 1:23. La Biblia nos purifica. Lo vemos en Efesios 5:26. La Biblia nos da poder contra todo ataque del enemigo. Efesios 6:17. La Biblia trae poder espiritual para sanar nuestros cuerpos. Amén. Lo podemos ver en Mateo 8:16. Amén, amén. La Biblia nos da fortaleza espiritual. Lo podemos ver en Salmos 119, verso 28. La Biblia tiene poder para espiritualmente levantar fe en nosotros. Sí, y eso lo vemos en Romanos 10:17. Aleluya. Vamos a ver a Timoteo 4. Vamos a ver del 1 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice: delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí Pablo describió a los miembros del tribunal donde dio su testimonio, haciéndolo así más importante, ¿verdad? Mientras Pablo estaba sentado en su fría y húmeda prisión, él entendió que había una realidad espiritual presente que iba más allá de las paredes de su celda. Espiritualmente, a través de esta carta, dio testimonio solemne a su joven amigo, y lo hizo en presencia de Dios, que nos juzgará a todos en su manifestación y en su reino. Pablo aún creía en la segunda venida de Cristo. Había estado en el ministerio por más de 30 años, y en sus primeras cartas, como en Primera y Segunda de Tesalonicenses, mencionó el regreso de Jesús. Ahora, muchos más años y experiencias después, él aún lo sigue creyendo con todo su corazón. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que prediques la palabra. El énfasis aquí de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. Este énfasis constante le deja claro a Timoteo el punto que Pablo le quería transmitir. Dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 1:8. Retén la forma de las sanas palabras. Igual eso lo encontramos en 2 de Timoteo 1, verso 13. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. 2 Timoteo 2:2. Usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Que prediques la palabra. Como pastor, a Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que la aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada por Timoteo. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto nos dice cuando debe el pastor estar listo para predicar la palabra. Él siempre debería estar preparado. Él debe predicarla cuando es sencillo y predicarla cuando es difícil. Debe de predicarla cuando el fruto es evidente
y debe predicarla cuando el fruto parece invisible. Él simplemente debe de predicar la palabra. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En sus predicaciones, Timoteo debía traer la palabra de Dios para que ésta habitara en la vida de su gente. No debía de tratar a la palabra como si solo estuviera llena de ideas interesantes o teorías fascinantes. Él debía confrontar a la gente con la palabra de Dios y dejar que Dios haga su obra. Vamos a ver en el versos 3 a 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, no sufrirán la sana doctrina. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios, porque el hombre, por instinto natural, no quiere la revelación de Dios. Él prefiere escuchar lo que quiere escuchar, solamente lo que le conviene. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. No deberíamos asumir que un maestro solamente está quitando la comezón del oír solo porque es popular, pero tampoco debemos asumir que es fiel a la palabra de Dios solo porque es popular. Y se volverán a las fábulas. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que crea en nada, sino que creerá cualquier cosa. Creer que el universo surgió por casualidad es creer una fábula. Bueno, en el verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Y otra vez vuelve a decir aquí tú, pero tú. Aunque otros se desvíen a las fábulas, Timoteo debía estar aún más dedicado a hacer lo que Dios quería que hiciera. La presencia de estas personas debía serlo más dedicado, no más desanimado. Cuanto más determinados se vuelven los hombres para despreciar las enseñanzas de Cristo, más celosos deben ser los ministros consagrados para afirmarla y más arduos sus esfuerzos para conservarla completa. Dice, sé sobrio en todo. Timoteo no podía cumplir con su ministerio a menos de que mantuviera una cuidadosa atención siendo sobrio en todo. Todo buen pastor mantiene los ojos muy abiertos, ¿verdad? Soporta las aflicciones, dice. El ministerio es como la vida. Hay aflicciones con las cuales vamos a nacer. Para algunos este es un pensamiento inquietante porque pensaban que el ministerio sería una experiencia espiritual hermosa tras otra. Hay muchas bendiciones maravillosas al servir al Señor, eso sí es cierto. Amén. Pero también hay aflicciones que soportar. Dice, haz obra de evangelista. Probablemente Timoteo no estaba bien preparado, ¿verdad? Como evangelista, pero aún así tenía que cumplir fielmente con esa obra como predicador de la palabra de Dios. Le dice también aquí, se cumple tu ministerio. Pablo le dio una orden similar a Arquipo en Colosenses 4:17, y sabían lo que era cumplir con su propio ministerio en cierto sentido. Y eso lo podemos ver en Hechos 12:25. Puede haber muchas razones por las que el ministerio de alguien no se cumpla y cada uno debe ser seriamente combatida. Puede ser el miedo, incredulidad, las preocupaciones del mundo, el miedo del hombre, crítica y desánimo o grandes pecados. Vamos a ver el versos 6 al 8. Estamos en el 2 de Timoteo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, amén, amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya estaba listo para hacer el máximo sacrificio, ¿verdad? Él se consideraba así mismo en la víspera de ser sacrificado. No podría haber hablado tan asertivamente si la sentencia de la muerte no hubiera pasado ya sobre él. El tiempo de mi partida está cercano. Él ya estaba listo, como dije, para partir, ¿verdad?, con el Señor. Aquí la exhortación de Pablo para Timoteo es, por lo tanto, mucho más significativa, porque sabía que estaba saliendo ya de la escena y Timoteo debía seguir con la antorcha. Aquí esto sí me recordó algo que hizo nuestro hermano José con los caballeros. Su tiempo de líder de caballeros terminó y le pasó la antorcha al nuevo líder de caballeros. Esto es lo interesante, porque los siervos de Dios pasan, pero la obra de Dios continúa. Amén. Así es, así es. Dice,